Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Estamos en periodo navideño, unas fechas en las que son propias las celebraciones, pasarlo bien, pero también nos invitan a la reflexión, porque en definitiva lo que celebra la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Eso es lo que aprendimos de niños y eso es lo que llevamos plasmado en nuestros corazones a lo largo de nuestras vidas. Para conmemorar este periodo navideño, vamos a entrevistar hoy al obispo de Mondoñedo, Ferrol, a don Manuel Sánchez Monje. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Que ya es la segunda vez que está aquí conmigo en La Bitácora. Y encantado de poder estar contigo y con los oyentes de Popular Televisión Galicia. Estupendo, que además nuestros telespectadores son cada vez más. Pues me alegro mucho, ojalá aumente considerablemente el número. Usted estuvo últimamente dando retiros a los sacerdotes en Vivero. Cuéntenos un poquito y cuéntenos un poco qué es lo que les dice a los sacerdotes, en qué los instruye. Bueno, pues el tema del retiro de Adviento de este año ha sido la carta pastoral que acabo de publicar sobre las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada, porque es el punto central de la programación diocesana de este curso. Pero hice una introducción porque evidentemente todos estamos un poco tocados en el sentido de que aquí en España pensamos que ya esto de las vocaciones sacerdotales y religiosas es imposible. Las congregaciones religiosas piensan que las novicias y los novicios han de venir del extranjero y las diócesis pues pensamos que a lo mejor gente mayor, pero los niños parece que es más difícil y nos estamos limitando a poner los objetivos muy cortos y también a no hacer una oración perseverante, confiada en que el Señor puede suscitar y está suscitando de hecho vocaciones dentro de nuestras diócesis, en territorio español, porque Dios sigue llamando. Esta es una verdad teológica que no se puede discutir. Dios quiere dar pastores a su pueblo y por lo tanto Él sigue llamando. Lo que pasa es que es difícil oír y habrá que cambiar maneras de poder escuchar los jóvenes, los no tan jóvenes, la voz del Señor, y hemos de buscar las vocaciones no donde nosotros nos apetece, sino donde el Señor llama. Y por otra parte, pues el ambiente está tan tocado de muchas cosas, sobre todo influido por la cultura laicista en la que vivimos. La cultura laicista me parece a mí que pues se trata algo así como de una lluvia fina y una lluvia ácida que hace que el terreno se quede infecundo e improductivo. Poco a poco, a lo largo de estos últimos años, esa lluvia ha ido cayendo sobre nosotros en España y nos ha afectado a todos. Quiero decir con esto que, de alguna manera, lo que yo llamo los dogmas laicistas, digo dogmas porque son verdades que no es políticamente correcto cuestionarlas, no se puede hablar de ellas, es una cosa que ya se da por supuesta y que de eso no se puede disentir en modo alguno. Por eso digo dogmas y laicistas porque van en la idea de desterrar algunos la religión del ámbito público y otros, pues como vemos también, todo tipo de religiones porque se amparan en una hipótesis que desde luego no es real y no es compartida, que es que las religiones traen disensos y al final, en vez de traer la paz, acarrean divisiones y guerras, y entonces bajo ese aspecto pues ya no se entra en discusión, no se analiza nada, no se habla de nada, y la Iglesia y la religión, la católica, que es la que conocemos nosotros, no educa precisamente el ánimo belicoso del hombre, sino al revés, le hace pacífico, le hace tolerante, le hace dialogante, porque Dios se comporta de una manera y el que cree en ese Dios que se ha revelado en Jesucristo tiene que comportarse así. Pero a lo que iba es a que ese ambiente laicista, esa cultura laicista nos afecta a todos. Yo les ponía a los sacerdotes este ejemplo para que
nos diésemos cuenta de que todos, obispos incluidos, sacerdotes, religiosos, seglares, es como si vivimos en un ambiente donde, en una sala donde está llena de fumadores y hay un humo atosigante. Y nosotros estamos en un primer momento tan contentos pensando que el humo no nos afecta porque no fumamos nosotros, pero resulta que todo bien sabemos que el que está... Acabamos con cáncer de pulmón. Claro, porque al final somos fumadores pasivos y porque nuestra ropa cuando salimos de allí expele un olor a humo que no hay quien lo aguante. Entonces estamos afectados y por eso ahora tenemos que poner el remedio. Primero hay que caer en la cuenta de la enfermedad que padecemos, pero no es solamente por hacer un diagnóstico y quedarnos tan tranquilos, sino que hay que poner el remedio. Sí, efectivamente, esta lluvia ácida me parece que es un fenomenal ejemplo. Nos afecta, que duda cabe, a todos, también a los sacerdotes. A los seglares, efectivamente, el sistema nos amordaza. Ahí vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto, donde esos falsos valores se han implementado de tal manera que a veces uno no puede hablar de las grandes verdades y de los grandes valores y virtudes del cristianismo, en este caso, del catolicismo, de la sociedad, ¿no? Yo creo que sí que estamos viviendo un... ¿La mordaza también es para ustedes? Un cristianismo un tanto avergonzado. Entonces, todos hemos perdido energía, hemos perdido entusiasmo para anunciar la fe cristiana, para vivirla, no solo medianamente, no solo para salir del paso, sino vivirla con fuerza, con intensidad, convencidos. Y yo creo que lo que necesitamos ahora es entusiasmo. Esa palabra yo creo que la tenemos todos que machacar bien. Y un entusiasmo que no se trata solo de que nos juntemos y que hablemos y que, bueno, pues tenemos que salir de esta situación, vamos a ver si cogemos ánimos todos y tenemos más alegría. No, no, no. El entusiasmo es una palabra griega que viene de theos, que significa tener a Dios dentro. En la medida en que nosotros vivamos una unión con Dios fuerte, llevemos una vida de oración intensa, procuremos ser santos y no nos conformemos con ser cristianos a medias, mediocres, entonces es cuando empezaremos a estar entusiasmados y entusiasmaremos a otros. Cuando vivamos un cristianismo y una pastoral de santidad, brotarán vocaciones, brotarán laicos comprometidos y superaremos esta enfermedad y este bache por el que estamos pasando actualmente. Sí, realmente llevamos dentro, creemos realmente lo que estamos celebrando en esta fecha. Por ejemplo, el 25 de diciembre, ¿por qué celebramos la Navidad? Nace en Belén Jesús. Hace unos días preguntábamos en la calle si realmente creían, si eran conscientes de lo que estábamos celebrando, ¿no? Y bueno, pues las respuestas debo confesar que no eran todo alentadoras, ¿no? Bueno, es un poco rollo, como que eso es un mito, decía uno de los transeúntes, ¿no? ¿Cómo abordamos esto, don Manuel? ¿Realmente pues es consciente? Hay que abordarlo de frente, no se puede andar con bromas porque las cuestiones ahora no son como para andar con disculpas y con concesiones y tal. La religión católica no es ningún mito, no es ninguna ideología, sino que se basa y es fundamentalmente acontecimientos históricos. Entonces nosotros no creemos en Dios en general, en Dios como una idea de algo o alguien que existe que no se sabe nada. No, no, no. Nosotros creemos en el Dios que se ha revelado y se ha manifestado en Jesucristo. Y Jesucristo es al mismo tiempo que es perfectamente Dios, es perfectamente hombre. Y para hacerse hombre se ha encarnado, ha nacido de una mujer virgen y madre al mismo tiempo. Es muy difícil de entender, es misterioso, pero es real. Y es un hecho que ha acaecido y por eso el Evangelio da datos en tiempos del gobernador tal, en tiempos del emperador, cuando se mandó a hacer un censo. Hay datos históricos que comprueban que efectivamente esto no es un cuento, esto no es un invento, no es un mito, sino que es una realidad. Y sobre todo yo insistiría en esto que es muy importante, lo del acontecimiento. Decía Benedicto XVI, y qué razón tenía, y cada vez lo estamos descubriendo más. ¿En qué consiste ser cristiano? Si me apuras, ¿dónde está el núcleo, la esencia de ser cristiano? Y él decía,
primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas es número 1. Ser cristiano no es solamente creer en una serie de verdades, no es tampoco practicar una serie de ritos, ir a misa, hacer una peregrinación, visitar un santuario, tampoco es ni siquiera un cierto tipo de comportamientos morales. Si no es esto, y parece que ¿en qué queda entonces el ser cristiano? Y dice él, el cristiano se distingue del que no lo es porque ha vivido un acontecimiento. Le ha pasado algo, ese está tocado por algo, por alguien. No es un señor solamente que ha vivido una experiencia, ha vivido un encuentro y se ha encontrado con Cristo personalmente, y ese encuentro le ha dejado tocado de tal manera que si se ha producido, dice el Papa, tiene que tener 2 consecuencias que son inevitables. Primero, un cambio radical en su interior. Lo decía muy bien un converso, Carlos de Foucauld, decía, el que ha conocido y el que se ha encontrado con Cristo de verdad, ya no puede vivir sin él. Puede ser que acepte, que viva en la fe, que viva esa relación con Jesús, o puede ser que la deje un poco a un lado, pero está tocado, ese ha vivido algo que es imborrable en su vida. Y luego dice el Papa que el que ha vivido ese encuentro con Cristo ha experimentado lo que es ampliar el horizonte. Yo creo que todos los cristianos hemos vivido en algún momento la experiencia de los primeros apóstoles. Ellos eran pescadores, se dedicaban a ese tema y nunca pensaron que iban a ser pescadores de otro tipo de pesca. Pero el Señor, pescadores de almas. Pescadores de hombres y pescadores de almas, quiero decir que Dios siempre nos desborda por encima, siempre nos abre horizontes nuevos, y por eso yo creo que es muy importante lo de el no pasar por alto, sino al revés, subrayar que el cristianismo son acontecimientos históricos y que eso no podemos dejarlo a un lado. No se trata de que sea un cuento, ni de que sea un mito, ni de que sea una historia inventada, no, ahí está suficientemente documentado que esos hechos han ocurrido, igual que el que Cristo murió en el Monte Calvario, y que Cristo, aunque no es un hecho puramente histórico porque ya ocurre fuera del espacio y del tiempo, pero Cristo no está en ningún sepulcro de la tierra, ya se le pueden buscar todo lo que quieran que no encontrarán nunca su cadáver, ha resucitado y está vivo. El encuentro con Cristo es con Cristo vivo y resucitado, no hay otra posibilidad. Una pregunta que nos hacen muy a menudo es lo siguiente: como realmente la fe es un don de Dios, efectivamente hay que tener esa experiencia. Hay personas que anhelan ese don, hay personas que dicen, es que me encantaría creer como tú, pero es que no puedo, ¿qué hago? ¿Qué hacen? ¿Qué hacer? Hay que pedirlo, hay que desearlo, porque sí es cierto que usted sabe que nos encontramos con este tipo de personas, ¿no? Es verdad que la fe es un don de Dios, y que también es verdad que Él no le niega a nadie. ¿Cómo va a ser Dios tan cruel, tan tirano de negarle a uno el acceso a Él y el que crea en Él y que viva todo esto tan maravilloso? Porque esto es una lotería de las gordas, el poder creer, el poder tener a Dios como compañero en el camino, como horizonte de la vida, como alguien que con su luz, con la luz de su palabra, te va alumbrando el camino, te va dando fuerzas. Esto no se lo puede negar a nadie Dios. Lo que pasa es que algunas veces hay obstáculos en los que quizá la persona concreta no es responsable, sino que, pues, si está uno educado en la superficialidad, en el consumismo, si está uno muy tocado de prejuicios que se han extendido como, pues, de una manera muy universal. Hoy hay mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, que ya no lo pone en duda. La Iglesia se opone a la ciencia, la Iglesia se opone al progreso, la fe cristiana es algo antiguo. Si estás en esos planteamientos, es muy difícil que puedas acceder a Dios y tener una experiencia del Dios vivo y verdadero. Pero es posible superar esos obstáculos, y sobre todo hemos de llegar a esto que comentábamos antes, es que no haya ni un solo cristiano, ni un solo católico que no haya vivido, que no viva en la actualidad ese encuentro personal, esa experiencia viva del Dios manifestado en Jesucristo,
porque la maravilla de Jesucristo no es solo que nos revela el rostro de Dios, que ya era bastante, sino que además nos revela la dignidad del hombre. Decía Juan Pablo II, y como había vivido en un país de ateísmo lo sabía muy bien, que el problema de negar a Dios no es Dios, a Dios poco le podemos hacer nosotros. El problema de la negación de Dios es que al final se atropellan los derechos humanos. Lo estamos viendo en la vida de cada día. Es decir, que hay una gran esperanza para aquel que busca a Dios, para aquel que quiere tener fe. Tiene que perseverar porque quizá no sea ese momento, pero Dios no lo va a dejar sin fe. Eso yo creo que está absolutamente asegurado. Y luego también tiene que contar con la ayuda y el apoyo de los que ya creemos y de los que ya somos cristianos. No se cree en el vacío, se cree con otros. A uno nos ha ayudado la familia, a otros los amigos, a otros el vivir acontecimientos que realmente han dejado una huella en nuestra vida, pero todos son ayudas y todo es manifestación de Dios. Cuando uno empieza a quitarse la venda de los ojos y empieza a descubrir que Dios actúa en el mundo, que Dios actúa en mi vida, que mi vida no es fruto de la casualidad, entonces estamos en el buen camino y más tarde o más temprano nos vamos a encontrar con el Señor, a quien deseamos y a quien queremos conocer y amar. Don Manuel, me van a decir que me voy a repetir, porque cuando hablamos de su libro Desafíos del sacerdote en el mundo actual, que lo presentó en este programa, pues yo elegí unos capítulos y vuelvo a elegir prácticamente lo mismo por lo siguiente, porque estamos en Navidad y porque hay un apartado muy interesante donde habla de la familia y la transmisión de la fe. Efectivamente, la Navidad son fechas familiares donde convivimos con los que tenemos siempre con nosotros, pero aparte los que llegan incluso de allende del océano. Me gustaría hablar un poquito de esto, que me desarrolle un poco esto, la transmisión de la fe a través de la familia. Pues yo creo que la familia es un núcleo donde la fe se puede vivir y donde la fe se puede transmitir, y además es un núcleo muy importante. No nos podemos dar por vencidos porque hoy tengamos muchas familias demasiado secularizadas. Hay que recuperar una vivencia fuerte de la fe por parte de los padres, por parte de los abuelos. Yo quiero hacer un agradecimiento a tantos abuelos, como cuando los padres andaban un poco perdidos en este tema de la transmisión de la fe, lo han hecho ellos, los abuelos, y han salvado generaciones. Pues los padres, lo poco o mucho que vivan, que lo transmitan, que no se queden con ello, y entonces las cosas no son demasiado complicadas. Si no podemos poner un Belén y hacer una catequesis un poco más larga de lo que es el misterio de la Encarnación y de lo que es la Navidad, al menos pongamos lo que llamamos el misterio, Jesús, María, José, y expliquemos a los niños qué es lo que celebramos, por qué lo celebramos, de dónde es la fuente de nuestra alegría. Nuestra alegría no depende, la alegría de un cristiano no depende de que la economía sea boyante o tenga problemas como estamos viviendo ahora. Si yo soy consciente de que Dios me quiere, si yo soy consciente de que su perdón nunca me va a faltar, que le tengo de mi parte, pues que llueva o que escampe, que pasemos por momentos económicamente duros o económicamente más bollantes y más optimistas, es lo mismo, porque lo fundamental no nos puede fallar y por eso estamos alegres y por eso mantenemos la esperanza. Hoy yo creo que los cristianos en nuestra sociedad estamos llamados a ser testigos de esperanza y testigos de alegría. La gente está demasiado triste, la gente está demasiado desesperanzada, cree que esto es un agujero del que ya no podemos salir, no tiene confianza en sí mismo porque no confía en Dios. Yo creo que todos tenemos razones y motivos suficientes como para desconfiar de nosotros mismos, pero ¿quiénes somos nosotros para desconfiar de Dios? Dios todo lo puede, y para Dios no hay imposibles. Esa fue la respuesta que recibió María y la que recibimos todos, que a Dios hay que pedirle las cosas difíciles, las cosas fáciles ya lo sacamos nosotros por otros medios. Claro. Habla también usted en el libro de los jóvenes, dice que los jóvenes también que necesitan alternativas, que haya algo más que ofrecerles aparte de pues, las discotecas y todo este tipo de ocio, ¿no? Botellones y demás.
acabamos de ver en agosto una juventud distinta de la juventud del botellón, de la juventud de los indignados, aunque no todos eran tan jóvenes, y eso ha puesto de relieve un hecho. Esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto ha estado ahí, ha sido patente, la gente lo ha podido ver, unos lo vimos en directo, otros a través de las imágenes, pero ahí estaban unos jóvenes distintos. Ellos se llaman a sí mismos la juventud del Papa. Es la juventud de Juan Pablo II, es la juventud también de Benedicto XVI. El cardenal Rouco ha hecho también y nos ha ayudado a ver que hay algunas diferencias por los acontecimientos que han ocurrido y por los hechos que han pasado, unas diferencias entre los jóvenes de la generación de Juan Pablo II y los de la generación de Benedicto XVI. Pero todos tienen en común algo muy importante. Primero, quieren vivir la fe, y la quieren vivir con alegría, y la quieren vivir con tranquilidad, y no están dispuestos a pelearse con nadie, no quieren polémicas, no quieren entrar en discusiones, quieren vivir la fe y vivirla con normalidad. Hay cosas que a nosotros antes nos preocupaban. Decíamos, es que los jóvenes no se confiesan. ¿Cómo hablamos de la confesión a los jóvenes? Yo tengo que reconocer que cuando vi por televisión los preparativos, los confesionarios en el retiro, pues dije yo, ¿y dónde vamos a parar si los jóvenes hoy no se confiesan? Pero han demostrado que sí. Y yo cuento una anécdota porque yo creo que es muy reveladora. Dos sacerdotes, uno el secretario del obispo de Orihuela, Alicante, y otro el secretario de otro obispo, que no recuerdo ahora el nombre y la diócesis, dijeron, lo oí yo, dice, vamos a acercarnos al retiro a ver qué ambiente hay. Y cuando volvieron me contaron el ambiente que había, que fueron a ver cómo andaba lo de las confesiones, les reclamaron, les sentaron en un confesionario y estuvieron 2 horas y media confesando. O sea que ese es el ambiente que hay. Es una juventud que no tiene por qué vivir enfrentada a los obispos, al Papa, y no, es una juventud que se siente contenta en la Iglesia, sabe que hay pecado y que hay limitaciones y que hay lagunas, pero las asume y quiere superarlas y quiere vivir la fe, y nosotros tenemos que dar respuesta a esta juventud. Yo creo además que hay mucha gente que está ya bastante harta de las borracheras, de los fines de semana, del consumo de estupefacientes, y que ya ha descubierto que por ahí no se llega más que al deterioro y a la destrucción de la persona, y busca otras cosas. A ver si nosotros estamos al tanto para poder ofrecerles lo que esta juventud busca. Claro, porque la asignatura pendiente es realmente formar a los formadores, porque los jóvenes, bueno, pues son jóvenes y poca culpa tienen, ¿no? Van un poco por donde marca la tendencia o la moda. Lo que hace falta es buenos formadores formados a su vez, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en el mensaje que ha preparado para el día 1 de enero del próximo año 2012, pues ha dado en el quid, y él dice que como la crisis que vivimos es una crisis antropológica, de idea del hombre, de concepción del hombre, el lema suyo es educar a los jóvenes en la paz y en la libertad. Es un tema educativo, la educación es muy importante, no la podemos dejar en manos de cualquiera. La Iglesia, sobre todo los religiosos y las religiosas que tienen tantos centros educativos abiertos, no pueden ahora renunciar por dificultades de tipo económico u otro tipo de dificultades. Es ahora cuando tienen que dar el do de pecho y cuando tienen que educar con una cosmovisión católica, cristiana, y eso es irrenunciable. Justamente hoy es lo que más necesitan nuestros jóvenes, una idea y un planteamiento de la vocación del hombre, de la dignidad del hombre, de los derechos humanos, de cómo desde la fe todo eso se revaloriza, se potencia. Yo desde aquí, ya que me das la oportunidad de hablar de este tema, pues quiero animar a tantos religiosos y religiosas, tantas congregaciones que invierten mucho personal y muchos recursos económicos en la educación, que sigan, que este momento no es el momento de tirar la toalla, sino de todo lo contrario, de reforzar la educación en la fe. ¿Y qué le parece, ya estamos llegando al fin, qué le parece la utilización de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios de comunicación para evangelizar? Sea televisión, sean redes sociales, sean... Yo creo que en esto también el Papa nos da un ejemplo muy grande. Él tiene ya 84 años
podía no haber entrado en estos temas. Yo creo que él no los conoce en la práctica, pero en la teoría lo tiene clarísimo. La Iglesia tiene que estar presente, tiene que conocer al hombre que va emergiendo de esta cultura digital y de los medios nuevos, y tiene que utilizar estos medios para dar a conocer la buena noticia. La buena noticia hay que darla a conocer por todos los medios habidos y por haber. En algunos casos habrá que purificar, porque los medios también pueden de alguna manera estar contaminados, pero hay que purificar, pero utilizar y no quedarse atrás y no quedarse en unos planteamientos que hoy ya son obsoletos. Si estamos esperando a que la gente regrese a los templos parroquiales abiertos a determinadas horas, en esas horas los jóvenes están durmiendo, así que difícilmente pueden acudir. O tenemos las celebraciones en otras horas, o procuramos acercarnos a ellos y también ofrecerles nuestros locales para que no solo reciban una catequesis, sino que puedan también sanamente divertirse y vivir una vida alegre. Si no lo hacemos, estamos perdiendo el tren, estamos perdiendo la oportunidad y puede que el tren ya no pase. Bueno, ¿es usted consciente de que tiene que venir por aquí más veces, no? Vendré las que haga falta si tú me invitas. Claro que sí, no, es que si no, no sería coherente. Hay que utilizar la televisión, que están bien los púlpitos, está bien todo, pero los medios de comunicación hoy en día son importantes. Hemos llegado al fin, pero le dejo que remate, que ponga un broche final como guste. Bueno, pues yo creo que estos días de Navidad, que son tan familiares, pues tenemos que descubrir el valor humano de la familia. ¿Qué sería ahora mismo de tanta gente en el paro, sin cobrar, familias enteras, si no hubiera otros miembros de la familia que echan una mano, que están cerca, que animan incluso, pues psíquicamente, para que no caiga uno en depresión? La familia está cubriendo unas necesidades imperiosas del hombre. Pero luego es que la familia cristiana, que es por la que nosotros trabajamos en la Iglesia, nosotros no trabajamos por la familia tradicional, nosotros trabajamos por la familia cristiana. La familia tal y como aparece en el Evangelio, en el mensaje de Jesús, tal como la vivió Jesús, es una maravilla, porque es de alguna manera la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la tierra. Entonces el modelo de la familia cristiana es la vida de la Trinidad, una vida de amor, una vida de diálogo, una vida de unidad, una vida donde la vida se contagia, se transmite. No vivimos en una cultura de la muerte, sino que es una cultura de la vida. Nosotros estamos a favor de la vida en todos los ámbitos y en todas las condiciones, y nos parece enormemente respetable pues la vida también de un discapacitado, de alguien que está en la última fase de su recorrido vital. También en ese momento la vida humana hace falta que sea respetada, valorada y que tenga unas condiciones dignas para poder desarrollarse. Pues muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que sí, que es un sacrificio siempre, pero hay que utilizar los medios, hay que seguir evangelizando como se pueda y utilizando todo. Gracias, don Manuel. Gracias, Magdalena, y gracias también a los que nos ven a través de Televisión Popular Galicia. Bien, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta otro momento. Muchas gracias. Perfecto. Eso me parece que seguir usando, no hay que hacer el mensaje. En la misma mesa lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque